Cuando Valentina cerró la puerta en sus caras, Mateo de 10 años y su hermana Sofía de 7 se quedaron en la calle con 2 bolsas de basura. Todo lo que tenían en el mundo. Su padre había muerto apenas un mes atrás, y su madrastra no perdió tiempo. Ustedes no son mis hijos. Váyanse. Esa noche, mientras buscaban refugio bajo las estrellas, Mateo recordó las palabras de su abuelo fallecido. Esta tierra siempre cuidará a los míos. Pero la casa del abuelo había estado sellada durante 5 años, abandonada, olvidada, o eso pensaban todos. Lo que Mateo y Sofía estaban a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre, porque su abuelo, un hombre que había muerto años antes de que todo esto sucediera, ya había planeado su salvación. Semilla por semilla, documento por documento, lección por lección, y esta historia comenzó en México. ¿Y tú? ¿Desde qué tan lejos estás escuchando? ¿Desde el mismo continente? ¿O desde el otro lado del mundo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta la idea de que las historias no tengan fronteras. Y todo comenzó 3 semanas antes, en una mañana que parecía normal. La luz del amanecer apenas entraba por la ventana sucia de la cocina cuando Mateo abrió los ojos. 10 años, pero los hombros ya le pesaban como si tuviera 30. 3 semanas. Habían pasado 3 semanas desde que su padre dejó de respirar en aquel hospital frío, y el mundo todavía no se sentía real. Se levantó sin hacer ruido. Sofía dormía a su lado en el colchón pequeño que compartían desde que Valentina les había quitado sus cuartos. Su hermana tenía el pulgar en la boca otra vez, algo que no hacía desde los 4 años. Mateo le acarició el cabello con ternura antes de bajar las escaleras. En la cocina, buscó entre los estantes casi vacíos. Quedaban 3 rebanadas de pan duro y un poco de frijoles de ayer, suficiente para el desayuno de Sofía. Él podía esperar. Calentó los frijoles en la estufa vieja, recordando cómo su padre le había enseñado a cocinar. Un hombre debe saber cuidar a los suyos, mijo, le había dicho. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Mateo las empujó hacia adentro. No podía llorar. Sofía lo necesitaba fuerte. El sonido de tacones en las escaleras lo puso tenso. Valentina apareció, perfectamente arreglada incluso a las 7 de la mañana. Su mirada barrió la cocina con desprecio. Desperdiciando comida otra vez, dijo con voz filosa como cuchillo: tu padre ya no está para mantenerlos. ¿Sabes? Van a tener que aprender a vivir con menos. Mateo apretó los puños bajo la mesa, pero no respondió. Había aprendido que el silencio era más seguro. Valentina arrebató el pan de sus manos y lo tiró al bote de basura. Esto está viejo. ¿Quieres envenenar a tu hermana? Cuando Sofía bajó minutos después, frotándose los ojos, vio el desayuno arruinado y su labio tembló. Tengo hambre, Mateo. Ya sé, Sofi. Ahorita te consigo algo. Se volvió hacia Valentina, tragando su orgullo. Por favor, señora. Ella es pequeña. Necesita comer. Valentina lo ignoró, sirviéndose café. Sofía, con esa inocencia que solo los niños tienen, susurró. ¿Podemos ir a la casa del abuelito? Papá decía que ahí siempre había comida del huerto. El cambio en el rostro de Valentina fue instantáneo. Sus ojos se entrecerraron. Esa casa está sellada. Nadie puede entrar, y no es asunto de ustedes. Su tono era extrañamente defensivo. Casi ¿asustado? Mateo lo notó, pero no dijo nada. Más tarde, mientras Valentina hablaba por teléfono en la sala, Mateo pasó por el pasillo. La puerta estaba entreabierta y las palabras llegaron claras. Sí, la casa también quedó a mi nombre. Los niños, pues, no sé cuánto tiempo más pueda, son una carga que no pedí. La sangre de Mateo se heló, se alejó en silencio, el corazón golpeándole el pecho. Esa noche, acostado en la oscuridad con Sofía dormida a su lado, un recuerdo llegó como relámpago. 6 meses atrás, su padre lo había llevado aparte. Sus ojos estaban serios, casi urgentes. Mijo, si algo me pasa, recuerda que el abuelo dejó algo para ustedes. En su casa vieja, no dejes que nadie te diga lo contrario. Esa casa tiene todo lo que necesitarán. En ese momento,
Mateo había pensado que su padre estaba siendo dramático. Ahora, las palabras cobraban un significado terrible y esperanzador a la vez. Abrazó a Sofía más fuerte. «Te voy a proteger», susurró en la oscuridad. «Te lo prometo». No sabía que al día siguiente todo cambiaría, y que las palabras de su padre sobre la casa del abuelo dejarían de ser un recuerdo distante para convertirse en su única salvación. El día había comenzado casi normal. Mateo y Sofía habían ido a la escuela como siempre, aunque Mateo no había podido concentrarse. Las palabras de Valentina en el teléfono seguían resonando en su mente, pero cuando Sofía le mostró el dibujo que había hecho en clase su papá, ella y Mateo juntos entre las nubes, algo en su pecho se suavizó. Tal vez todo estaría bien. Tal vez había malentendido. Regresaron a casa a las 4 de la tarde bajo el sol implacable de primavera. Pero apenas doblaron la esquina de su calle, Mateo se detuvo en seco. Valentina estaba parada frente a la puerta. A sus pies, 2 bolsas de basura negras. «No», susurró Mateo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Se acercaron despacio, como si caminar más lento pudiera cambiar lo que ya sabían que vendría. Valentina los miró con una expresión que Mateo nunca olvidaría. Fría, vacía, como si ellos fueran objetos molestos y no niños. «Ya basta», dijo sin preámbulos. «No puedo seguir manteniéndolos. Tomen sus cosas y váyanse». Sofía dejó escapar un sonido pequeño, asustado. Mateo sintió que la mano de su hermana buscaba la suya, temblando. «¿Qué?». La voz de Mateo salió rota. «¿A dónde vamos a ir?». «Somos niños». Valentina cruzó los brazos. «No son mi problema. No son mis hijos. Tu padre ya no está, y yo no firmé para ser su madre. Pero vivimos aquí». La voz de Sofía era apenas un susurro. «Ya no, la casa es mía, y yo decido quién se queda». Valentina empujó las bolsas hacia ellos con el pie. «Ahí está todo. Váyanse ahora». Mateo sintió pánico real. El tipo que te aprieta el pecho y no te deja respirar. «Por favor, solo déjenos quedarnos esta noche. Mañana buscaremos algo. Por favor». «No, ahora». La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la calle. El clic del cerrojo fue como una sentencia final. Mateo se quedó paralizado, mirando la puerta cerrada, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Sofía comenzó a llorar, un llanto bajo y devastado que le partió el alma. «Mi osito», sollozó ella. «Mateo, mi osito no está en la bolsa». Con manos temblorosas, Mateo tocó la puerta. «El osito de Sofía, por favor». La puerta se abrió apenas. Valentina arrojó el peluche desgastado a sus pies. «Esto también. Basura». Y añadió, con una sonrisa cruel: «Por cierto, vendí la casa. Me voy mañana. Buena suerte». Mateo alcanzó a ver detrás de ella maletas empacadas en el recibidor. Esto no había sido impulso. Lo había planeado todo. Los vecinos miraban desde sus ventanas, algunos con lástima, ninguno acercándose. Nadie los defendió. Nadie dijo nada. Cuando el sol comenzó a bajar, Sofía se acurrucó contra Mateo en la banqueta, abrazando su osito. «Mateo, tengo miedo. ¿A dónde vamos?». Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de una responsabilidad que ningún niño de 10 años debería cargar. Pero en medio del pánico, recordó las palabras de su padre. La casa del abuelo. «Vamos a ir a la casa del abuelito», dijo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Papá dijo que siempre hay lugar para nosotros ahí, pero no está sellada. Vamos a encontrar la forma. Confía en mí». Mientras caminaban hacia el otro lado del pueblo, cargando todo lo que les quedaba en 2 bolsas de basura, Sofía susurró: «¿Y si no podemos entrar?». Mateo no tenía respuesta. Solo sabía que era su única opción. La casa que Valentina había llamado sellada. La casa que su padre había mencionado con tanta insistencia. Bajo la luz decreciente del atardecer, los 2 hermanos desaparecieron por la calle polvorienta, caminando hacia un futuro incierto, o hacia la salvación que su abuelo les había dejado. El camino fue más largo de lo que Mateo recordaba.
2 horas caminando por calles que se volvían cada vez más rurales, más polvorientas, hasta que las luces del pueblo quedaron atrás. Sofía había intentado ser valiente las primeras media hora, pero pronto sus piernas pequeñas no pudieron más. «Ya no puedo, Mateo», sollozó. Él la cargó en su espalda, sintiendo cómo cada paso le costaba más. Las bolsas de basura pesaban en sus manos, cortando la circulación, pero siguió adelante porque no había otra opción. Pasaron por lugares que despertaron recuerdos borrosos, el árbol donde su padre lo había enseñado a trepar, el puente pequeño donde el abuelo pescaba, memorias de tiempos felices que ahora parecían de otra vida. «¿Recuerdas cuando papá nos traía aquí?», preguntó Mateo, tanto para distraer a Sofía como para convencerse de que iban en la dirección correcta. «Y el abuelo me dejaba perseguir gallinas», murmuró Sofía contra su hombro. Cuando finalmente la casa apareció en la distancia, Mateo se detuvo. Su corazón latió con fuerza, mitad esperanza, mitad miedo de que fuera peor de lo que imaginaba. Pero no lo era. La casa estaba ahí, sólida contra el cielo del anochecer. Ventanas con tablas clavadas, sí, una cadena oxidada en la puerta principal. Pero las paredes se veían firmes. El techo intacto. No era la ruina que Valentina había hecho parecer. «No está destruida», susurró Mateo con alivio. Se acercaron despacio. La puerta principal era imposible, la cadena demasiado gruesa. Mateo rodeó la casa, buscando. En la parte trasera, encontró una ventana donde una tabla estaba suelta, como si alguien la hubiera dejado así. A propósito, con esfuerzo, la quitó. «Sophie, entra primero». Adentro, la oscuridad era total. Mateo encendió el encendedor que había guardado de la cocina de Valentina. La luz débil reveló una sala cubierta de polvo pero preservada. No había grafiti, no había basura, no había señales de vándalos, como si alguien la hubiera protegido. Encontraron mantas viejas en un armario que olían a lavanda y tiempo. Mateo hizo una cama improvisada para Sofía en el sofá menos polvoriento. «¿Estaremos bien aquí?», preguntó ella, abrazando su osito. «Sí», prometió Mateo, aunque no estaba seguro de nada. «Duerme. Yo voy a cuidarte». Sofía se durmió en minutos, agotada. Y solo entonces, en la oscuridad, Mateo se permitió llorar, lágrimas silenciosas que habían estado esperando salir desde que su padre murió. Lloró por la pérdida, por el miedo, por la responsabilidad imposible sobre sus hombros de 10 años. Pero el llanto no duró para siempre. Eventualmente, se secó las lágrimas y comenzó a explorar con el encendedor. En la mesa de la cocina, cubierto de polvo pero extrañamente visible, encontró un cuaderno de cuero gastado, y sobre él, una nota en papel que parecía fresco, demasiado fresco para llevar 5 años ahí. Sus manos temblaron al leerla. «Para los nietos de Roberto, cuando me necesiten. Abuelo Tomás». El corazón de Mateo dio un vuelco. Abrió el cuaderno. La primera página, escrita en letra cuidadosa. «Si estás leyendo esto, algo malo pasó. Tu padre sabía que este día podía llegar. Esta casa y esta tierra son tu herencia. Aquí aprenderás a sobrevivir. No estás solo. Nunca lo has estado». Las lágrimas volvieron, pero diferentes. No de desesperación, sino de algo que se parecía a la esperanza. Pasó la página. Un diagrama de la propiedad, una X marcada cerca de árboles al fondo, una sola palabra, agua. Mateo miró hacia la ventana, hacia la oscuridad donde deberían estar esos árboles. Si el abuelo tenía razón, si realmente había agua. Por primera vez, desde el funeral, Mateo se durmió, sin sentir que el mundo se estaba acabando. Abrazó el cuaderno contra su pecho. «Gracias, abuelo», susurró. «Gracias, papá». La luz del sol entrando por las ventanas cambió todo. Lo que había parecido sombrío y abandonado la noche anterior, ahora se veía simplemente viejo, cansado pero sólido, como un abuelo esperando despertar. Mateo se levantó con el cuaderno en las manos, sintiéndose más descansado de lo que había estado en semanas.
Sofía exploraba la casa con curiosidad renovada, abriendo armarios, tocando paredes. «Mira, Mateo, hay platos». Su voz tenía alegría real por primera vez en días. Pero la alegría se apagó rápido cuando revisaron. No había comida. El agua de la llave estaba cortada. Sin agua, no podrían durar mucho. Mateo sintió la presión volver, pero entonces recordó. El diagrama. «Sophie, el abuelo dejó algo para nosotros. Vamos a buscarlo». Siguieron el dibujo del cuaderno, caminando hacia el fondo de la propiedad, donde 3 mezquites ancianos se alzaban como guardianes silenciosos. Mateo casi podía recordar haber jugado aquí de niño, aunque los recuerdos eran borrosos. «Busca una piedra con forma de corazón», leyó en voz alta. Sofía se adelantó, sus ojos agudos barriendo el suelo. «Mateo, aquí, entre las raíces retorcidas de los árboles, medio oculta por tierra y hojas, había una roca que definitivamente tenía forma de corazón». La movieron juntos, y debajo, cubierta de maleza seca, apareció una tapa de madera con un anillo de metal. El corazón de Mateo latió con fuerza. «Ayúdame». La tapa era pesada, pero entre los dos la levantaron. Un olor a tierra húmeda salió del agujero oscuro, y el inconfundible sonido de agua moviéndose abajo. «¡Hay agua!», gritó Sofía. Mateo encontró un balde viejo cerca, exactamente donde el cuaderno decía que estaría, casi escondido entre los arbustos. Lo bajó con una cuerda gastada pero firme, escuchando el chapuzón lejano, y luego lo subió con esfuerzo. Agua clara, limpia, fresca. «¿Podemos tomarla?», preguntó Sofía con cautela. Mateo la olió, recordando las lecciones de su padre sobre agua segura. Olía a tierra limpia, nada químico. Probó un sorbo pequeño. Estaba fría, deliciosa, perfecta. «Sí, Sophie, podemos». Sofía bebió con desesperación de sed que no habían querido admitir. Rió cuando el agua le escurrió por la barbilla. Mateo también rió, sintiendo algo parecido a la victoria por primera vez. Mientras movía tierra alrededor del pozo para limpiarlo, su mano tocó algo duro. Una placa de metal, enterrada parcialmente. La limpió con cuidado. Pozo Familia Hernández. 1890, 135 años. Este pozo tenía más de un siglo. Su bisabuelo lo había construido. Había alimentado a 4 generaciones de su familia, y ahora los salvaría a ellos. Entonces vio algo más. Un sobre pequeño, sellado en plástico, atado a una piedra junto al balde. Con manos temblorosas, lo abrió. La letra de su abuelo. «Este agua salvó a tu bisabuelo en la Revolución, a tu abuelo en la sequía del 82, y a tu padre cuando era niño perdido. Ahora te salvará a ti. El pozo nunca se seca, es manantial natural. Tu familia siempre ha sabido. El que controla el agua, controla su destino. Abuelo Tomás. P.D. Don Fermín me ayudó a preparar esto. Confía en él cuando aparezca». Mateo tuvo que sentarse. No solo habían encontrado agua, habían encontrado historia, legado, identidad. «¿Quién es Don Fermín?», preguntó Sofía. «No sé. Pero el abuelo dice que podemos confiar en él». Esa tarde, después de beber hasta saciarse y llenar cada recipiente que encontraron en la casa, Mateo abrió el cuaderno en la siguiente página. «Con agua, tienes vida. Siguiente paso. Las semillas están en una caja de metal bajo el floorboard de mi cuarto. Plántalas en luna llena de este mes. Son tu futuro». Mateo miró a Sofía. Vio su sonrisa, una sonrisa real, no forzada, y supo que el abuelo tenía razón. No estaban solos, nunca lo habían estado. «Vamos a encontrar esas semillas, Sophie. Y después, vamos a construir algo que nadie pueda quitarnos». En el cuarto que había sido de su abuelo, Mateo levantó la tabla del piso exactamente donde el cuaderno indicaba. Debajo, envuelta en plástico protector, esperaba una caja de metal pesada. «¿Qué crees que hay?», susurró Sofía, pegada a su hombro. «Esperanza», respondió Mateo, sorprendiéndose de su propia certeza. Dentro de la caja, cuidadosamente organizado, había un tesoro que ningún dinero podría comprar.
Paquetes de semillas, cada uno etiquetado con letra meticulosa: chile especial, genética campeona, 1995, tomate reliquia, nunca vendas todas, siempre propaga, maíz ancestral, corazón de la familia. Había más. Un saquito de tela contenía monedas y billetes viejos, quizás 1000 pesos. No era fortuna, pero era vida. Fotografías amarillentas mostraban a su bisabuelo, su abuelo joven, su padre niño, todos trabajando esta misma tierra, y una carta, sellada con cera, que decía: abre cuando tengas dudas. Mateo pasó las siguientes horas leyendo las páginas del cuaderno dedicadas a cada semilla. Su abuelo no había dejado solo semillas, sino conocimiento. Cuándo plantar según la luna, cómo preparar la tierra, qué plagas vigilar, cómo cosechar sin dañar la planta madre. Esto tomará meses, murmuró Mateo, sintiendo el peso de la paciencia requerida. ¿Meses? La voz de Sofía tembló ligeramente. Sí, pero el abuelo dice: la paciencia es la mejor herramienta del agricultor. No estamos buscando magia, Sophie. Estamos construyendo algo real. Esa noche, bajo la luna llena que el cuaderno había especificado, los hermanos salieron al pequeño terreno que habían limpiado. Siguiendo las instrucciones exactas, Mateo cavó surcos mientras Sofía sostenía las semillas como si fueran joyas. Pon la primera. Tú, dijo Mateo. Sofía colocó la semilla diminuta en la tierra con cuidado infinito. Crece fuerte, le susurró. Te vamos a cuidar. Mateo cubrió la semilla, sintiendo algo casi sagrado en el acto. Leyó en voz alta la oración que su abuelo había escrito: tierra, cuida esta semilla como nosotros cuidaremos tus regalos. Que el trabajo de nuestras manos honre a quienes vinieron antes. Sofía repitió las palabras, su voz pequeña pero seria. Plantaron hasta que la luna estuvo alta. Cada semilla, un acto de fe. A la mañana siguiente, Mateo notó algo extraño. Herramientas que no habían estado ahí el día anterior: una pala nueva, un rastrillo, un balde con compost rico recargadas contra la cerca. ¿Quién las dejó?, preguntó Sofía. Mateo revisó el cuaderno, encontrando una línea que había pasado por alto. Don Fermín conoce el plan. Confiará cuando sea tiempo. Alguien los estaba ayudando, silenciosamente, protegiendo su secreto. Pero la curiosidad sobre la carta sellada fue demasiado. Esa tarde, con manos cuidadosas, Mateo rompió el sello de cera. Las palabras de su abuelo lo golpearon como ola. Si estás leyendo esto, los desafíos han comenzado. Las semillas que tienes no son ordinarias, son genéticas, ganadoras de premios nacionales que desarrollé por décadas. Cuídalas, y tendrás producto que nadie más puede ofrecer. Pero más importante, en el sobre amarillo bajo mi almohada está el registro de propiedad. Esta tierra nunca fue de ninguna esposa nueva. Es tuya por sangre y por ley. Cuando llegue el momento de pelear, tendrás las armas. La tierra no miente, la familia no muere, con amor eterno. Abuelo Tomás. Mateo corrió al cuarto, levantó la almohada vieja. El sobre amarillo estaba ahí, exactamente como prometido. Dentro, documentos oficiales con sellos y firmas. Prueba legal, protección real. Mateo, ¿qué es? Sofía miraba sus lágrimas confundida. Es que el abuelo, él pensó en todo, Sophie, en todo. Afuera, las semillas descansaban en tierra fértil. En sus manos, la prueba de que pertenecían aquí. Y en algún lugar, un vecino desconocido velaba por ellos. Por primera vez, desde que su padre murió, Mateo creyó completamente. Iban a lograrlo. Pero lo que no sabían era que en 3 semanas, cuando las primeras plantas brotaran verdes y prometedoras, alguien más escucharía sobre su éxito. Y Valentina no se quedaría callada. 3 semanas pasaron como un sueño extraño pero hermoso. Mateo y Sofía cayeron en una rutina que se sentía casi normal. Despertar con el sol, regar las plantas, estudiar el cuaderno, comer lo poco que el dinero de la caja compraba en el pueblo cercano, dormir bajo el techo que ya no se sentía extraño sino suyo, y las plantas crecían. Brotes verdes asomaban de la tierra como promesas cumplidas. Esa tarde Mateo regaba los surcos cuando escuchó el sonido que heló su sangre, un motor de coche en el camino de tierra. Sophie, adentro. Ahora.
No necesitó decirlo 2 veces. Ambos corrieron a la casa, escondiéndose detrás de las cortinas viejas. Un coche negro se detuvo frente a la propiedad. Valentina salió, tan perfectamente arreglada como siempre. Con ella, un hombre en traje con portafolio. «Esta tierra vale más de lo que el viejo le sacó», dijo Valentina, su voz llegando clara a través de la ventana. Con la ubicación, un desarrollo aquí sería perfecto. El hombre tomaba notas. ¿Y los herederos? Él no dejó testamento válido. Todo pasa a mí como viuda. Mateo sintió a Sofía temblar contra él. Cubrió su boca suavemente, cuando casi tosó por el polvo. Valentina caminó hacia la casa, inspeccionando. Sus ojos se entrecerraron al ver algo. Mateo siguió su mirada con horror. Ropa colgando en la cerca trasera. La habían olvidado ahí esa mañana. «¿Quién está usando esto?», murmuró Valentina acercándose. El corazón de Mateo golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que ella lo escucharía. Sofía apretó su mano hasta que dolió. Entonces, una voz llegó desde el camino. «Señora, ¿puedo ayudarle?». Un hombre mayor caminaba hacia ellos, complexión fuerte, sombrero de paja, camisa de trabajo. Su rostro era amable, pero su postura, firme. Valentina se volvió, irritada. «¿Y usted es?». «Don Fermín Aguirre. Vivo en la propiedad vecina. Cuido este lugar por respeto a don Tomás, que en paz descanse». Su tono era cortés, pero había acero debajo. «¿Tiene usted documentos que la autoricen estar aquí?». Valentina lo miró con desdén. «Soy la viuda del hijo del dueño. Tengo todo el derecho». «Interesante. Porque el registro de propiedad que vi la semana pasada muestra otro nombre. Una mentira cuidadosa, pero efectiva». «Buenos días, señora». El hombre del traje susurró algo a Valentina. Ella, claramente sin pruebas en mano y no queriendo escena pública, se retiró. Esto no ha terminado. Mateo y Sofía no se movieron hasta que el coche desapareció en la distancia. Solo entonces, Mateo abrió la puerta con manos temblorosas. Don Fermín se volvió hacia ellos. «Pueden salir, ya se fue». Mateo salió cautelosamente. «¿Usted es don Fermín, el que dejó las herramientas?». El hombre mayor asintió. «Tu abuelo me pidió que cuidara este lugar. Y a ustedes». Sus ojos eran amables. «Siento no haberme presentado antes. Quería darles espacio, pero ahora necesitan saber algo importante». Entró a la casa con ellos, colocando una canasta con comida fresca en la mesa. «Valentina ha presentado petición legal para declarar la propiedad abandonada y transferirla a su nombre. Tienen 2 meses antes de la audiencia». «¿2 meses?». La voz de Mateo casi se quebró. 2 meses para probar que la propiedad está siendo usada y mantenida, que ustedes son herederos legales, y que pueden cuidarse solos, o serán puestos en el sistema. Pero tenemos los documentos», dijo Mateo. El abuelo los dejó. Don Fermín sonrió ligeramente. «Entonces tienen oportunidad. La abogada que maneja el caso es mi sobrina, Lic, Gabriela Torres. Es justa, pero estricta. Necesitarán prueba sólida». Sofía preguntó con voz pequeña. «¿Nos van a quitar la casa?». Don Fermín se arrodilló a su altura. «No, si yo puedo evitarlo, niña. Tu abuelo me salvó mi tierra hace 30 años cuando casi la pierdo. Le debo todo. Y le prometí protegerlos». Se puso de pie. «Pero deben ser inteligentes. Valentina volverá. Y cuando lo haga, debe encontrarlos fuertes». Después de que se fue, Mateo abrazó a Sofía. «2 meses», susurró. «Tenemos 2 meses». Afuera, las plantas seguían creciendo, pero ahora, cada día contaba. El reloj había comenzado. El amanecer encontró a Mateo y Sofía en el jardín, cosechando con manos cuidadosas. Las plantas de ciclo, rapidorábanos, lechugas, cilantro habían seguido el plan de emergencia del abuelo perfectamente. 3 semanas y media desde la siembra, y ahora brillaban con salud imposible. «Mira este rábano, Mateo», susurró Sofía con reverencia. Era perfecto. Rojo brillante, hojas verdes vibrantes, del tamaño exacto que el cuaderno había prometido. Mateo sintió orgullo explotar en su pecho. Habían hecho esto, siguiendo instrucciones de un hombre muerto 5 años atrás. 2 niños habían creado algo hermoso. Don Fermín pasó temprano, prestándole su camioneta y canastas limpias. «Suerte, muchachos. Van a necesitarla».
En el mercado del pueblo, montaron su puesto pequeño pero impecable. Sofía había hecho letreros a mano con marcadores que compraron con los últimos pesos. Granja Herederos, cultivado con amor, infantil pero honesto. Mateo hizo cuentas mentales. Si vendían todo, tendrían 800 pesos. Primera prueba de ingreso. Primera prueba de que podían sobrevivir. La mujer que se detuvo primero tenía unos 50 años. Delantal manchado de cocina, ojos escépticos. Su nombre, según su etiqueta, era Esperanza. ¿Niños vendiendo? Su tono era entre divertido y desconfiado. ¿De dónde sacaron esto? Cultivamos en la tierra de nuestro abuelo, señora, respondió Mateo, tratando de sonar profesional. Semillas especiales, técnicas tradicionales. Todos dicen especial. Tomó un rábano, lo examinó. ¿Puedo probar? Claro. Esperanza mordió el rábano crudo. Masticó con la expresión aburrida de quien ha probado miles de verduras en su vida. Entonces su rostro cambió. Se detuvo. Masticó más despacio. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Tomó otro mordisco, esta vez con atención real. ¿Qué es esto? Este sabor. La textura. La miró como si fuera algo imposible. ¿De dónde es este cultivo? De la tierra de mi abuelo, repitió Mateo, confundido por su intensidad. Esperanza se volvió hacia otro vendedor cercano. Don Refugio, prueba esto. El hombre mayor mordió, y su reacción fue similar. Esto es calidad de competencia. ¿Quién fue tu abuelo, muchacho? Tomás Hernández. El silencio fue absoluto. Entonces, don Refugio silbó bajo. ¿Don Tomás? El que ganó los premios nacionales en el 95, Esperanza había dejado de masticar. Pensé que sus semillas se habían perdido cuando murió. Nadie más sabía sus secretos. Miró a Mateo con algo parecido a asombro. Niño, ¿sabes lo que tienes? Mateo negó con la cabeza, abrumado. Oro. Esperanza no lo dijo poéticamente, lo dijo como hecho. Quiero todo. ¿Cuánto? Todo. La voz de Mateo se quebró. Son 15 manojos, señora. Todo. Y la próxima semana, tráeme el doble si puedes. Triple. Pagaré bien. Lo que siguió fue borroso. Otros vendedores se acercaron, probaron, quisieron comprar. En media hora, habían vendido cada hoja, cada rábano, cada manojo. 800 pesos en manos temblorosas de Mateo. Sofía lloraba de felicidad, abrazándolo. ¡Lo hicimos! Mateo, lo hicimos. Don Fermín, que había observado desde lejos, tenía lágrimas en los ojos. Cuando regresaron a la camioneta, simplemente dijo, tu abuelo estaría orgulloso. Esa tarde, caminando de regreso con canastas vacías y bolsillos llenos, no notaron al hombre en el coche oscuro estacionado en la esquina del mercado. No lo vieron sacar su teléfono. Señora Valentina, dijo cuando ella contestó. Pensé que debía saber algo. Sus niños abandonados no están tan abandonados. Están vendiendo en el mercado. Productos premium. La gente habla de ellos, y no cualquier cosa están usando los cultivos famosos de Don Tomás. Pausa. Hay dinero ahí. Mucho dinero potencial. Del otro lado, silencio largo. Luego, la voz de Valentina, fría como hielo. Interesante. Muy interesante. Esos niños tienen algo que me pertenece. Es hora de reclamarlo. La línea se cortó. En 4 días, Valentina regresaría, pero esta vez no vendría sola, y no aceptaría un no por respuesta. El éxito de Mateo y Sofía acababa de pintarles un blanco enorme en la espalda. Los 3 días siguientes fueron un torbellino. Después del éxito en el mercado, los pedidos se multiplicaron. Esperanza quería entregas 3 veces por semana. Otros restaurantes pequeños habían oído hablar de los niños con las semillas milagrosas de Don Tomás y también querían probar. Mateo y Sofía trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, cosechando, limpiando, empacando. Don Fermín les prestó su camioneta para entregas. El dinero fluía a 2,000 pesos por semana ahora. Mateo llevaba registro meticuloso en un cuaderno. Cada venta, cada gasto, cada peso ahorrado, era real.
Estaban construyendo algo real. Entonces, una tarde, un coche desconocido llegó. Una mujer bajo traje formal, portafolio, expresión severa. 40 y tantos años, cabello recogido perfectamente. «Soy Lick. Gabriela Torres», anunció sin preámbulo. La abogada manejando su caso de propiedad. «Necesito evaluar las condiciones». Mateo sintió su estómago caer, pero se mantuvo firme. «Adelante, señora». Gabriela inspeccionó todo con ojo crítico. La casa limpia pero modesta. El jardín productivo. Los registros de ventas que Mateo le mostró, con manos apenas temblorosas. El cuaderno del abuelo con sus instrucciones detalladas. Su expresión no revelaba nada. Profesional. Fría. ¿Quién maneja las finanzas? Yo, señora. Llevo registro de todo. Mateo le mostró su libro de cuentas. Gabriela lo hojeó, y por un momento, solo un momento, sus cejas se alzaron. ¿10 años? La necesidad enseña rápido, señora. Después, Mateo la vio hablar con don Fermín aparte en el camino. Sus voces llegaban en fragmentos. Tío, legalmente, Valentina tiene caso fuerte. Es la viuda. Mira más allá de los papeles, Gabriela. Mira lo que estos niños han construido. No he visto niños así en toda mi carrera. Son extraordinarios, pero la ley es la ley. La ley también protege la intención original del dueño. Don Tomás quería esto para sus nietos. Búscalo en los registros. Gabriela suspiró, frustrada pero no convencida. Entonces llegó el segundo coche, negro. Valentina salió como tormenta, acompañada por un guardia de seguridad corpulento. «Estos niños son intrusos ilegales», declaró sin siquiera saludar, viendo a Gabriela. «Exijo que sean removidos inmediatamente». Mateo sintió el miedo familiar trepar por su garganta, pero esta vez no corrió. Se plantó firme. «Esta propiedad pertenece a mi padre, Roberto Hernández, no a usted». Sacó el título de propiedad con manos que ya no temblaban. «Aquí está la prueba». Valentina lo miró con desdén. «Yo era su esposa. Tengo derechos de viuda. Mi padre nunca puso su nombre en la escritura». La expresión de Valentina vaciló, pero se recuperó rápido. «¿Y qué importa? Ustedes son menores. No pueden heredar sin tutor legal. Y yo soy su única familia». Por un momento, pareció que había ganado. El silencio se extendió, pesado. Entonces don Fermín dio un paso adelante. De su bolsillo, sacó un sobre amarillento. «No exactamente, señora». Se lo entregó a Gabriela. «Esto me lo dio Roberto un mes antes de morir. Me pidió guardarlo por si acaso». Gabriela rompió el sello, leyó. Su rostro cambió de profesional neutral a algo más humano. Sorpresa, luego, respeto. Leyó en voz alta, lenta. «Si algo me sucede, Valentina Ruiz no debe bajo ninguna circunstancia tener custodia de mis hijos ni acceso a propiedades familiares. Ella se casó conmigo por interés económico. Solicito formalmente que don Fermín Aguirre sirva como tutor legal temporal de Mateo y Sofía Hernández, con derecho a administrar la herencia familiar en su nombre hasta que alcancen mayoría de edad. Firmado, Roberto Hernández». Notarizado. El mundo pareció detenerse. Mateo sintió lágrimas quemar sus ojos. Su padre había sabido. Todo este tiempo, lo había sabido. Valentina se puso pálida. Eso no puede ser válido. Gabriela examinó el documento con ojo experto. La firma es legítima. La notarización es válida y está registrada. Levantó la vista hacia Valentina, y su tono ya no era neutral, era acero. «Esto cambia todo, señora. Usted no tiene derechos de custodia. No tiene derechos sobre esta propiedad. No tiene nada». Valentina abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez. No tenía palabras. Se dio vuelta y subió a su coche con movimientos rígidos. Pero antes de irse, gritó por la ventana: «Esto no ha terminado. Nos vemos en el hearing». Cuando el polvo se asentó, Gabriela se volvió hacia Mateo y Sofía. Su expresión se había suavizado completamente. «El hearing oficial es en 4 días», dijo suavemente, «pero con esta evidencia, el resultado ya no está en duda». Miró a don Fermín. «Tío,
Preparaste bien. Don Fermín tenía lágrimas en los ojos. No fui yo. Fueron ellos. Tomás, Roberto. Toda una familia protegiéndolos. Mateo abrazó a Sofía, quien lloraba contra su hombro. Papá nos protegió, susurró. Incluso después de morir, el hearing sería la formalidad final, pero la guerra ya estaba ganada. El juzgado estaba frío y olía a madera vieja y papeles antiguos. Mateo apretó la mano de Sofía mientras esperaban su turno. Don Fermín estaba a su lado, una presencia sólida y tranquila. Gabriela revisaba sus documentos una última vez, profesional hasta el final. La jueza Morales era una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido, expresión seria pero no dura. Observaba todo con ojos que parecían ver más allá de las palabras. Valentina presentó su caso primero, vestida elegantemente, voz suave y herida. Señora jueza, estos niños son mis hijastros. Cuando mi esposo murió, intenté cuidarlos, pero ellos huyeron. Yo solo quiero protegerlos y preservar la propiedad familiar. Actuaba el papel de viuda preocupada perfectamente. Mateo sintió rabia subir por su garganta, pero don Fermín puso una mano en su hombro. Paciencia. Entonces Valentina jugó su carta desesperada. Trajo testigos 2 hombres que declararon haber visto a los niños en condiciones peligrosas, la casa cayéndose, sin supervisión adecuada. Gabriela se puso de pie calmadamente. Señora jueza, tengo evidencia que contradice estas declaraciones. Un hombre mayor se levantó de los asientos públicos. Soy el inspector de salud municipal. Visité la propiedad hace una semana, a solicitud del señor Aguirre. Presentó un reporte oficial. Es una de las operaciones agrícolas más limpias y organizadas que he inspeccionado en años. La vivienda está en excelentes condiciones. Los menores están bien cuidados. Muchos adultos no mantienen estándares tan altos. El rostro de Valentina perdió color. La jueza miró a los testigos con expresión glacial. Perjurio es un delito serio, caballeros. Si presentan testimonio falso, enfrentarán cargos. Los hombres balbucearon. Se retractaron torpemente. Gabriela entonces presentó metódicamente el título de propiedad a nombre de Roberto, la carta póstuma con designación de guardián, registros de ingresos mostrando autosuficiencia, fotografías de la granja próspera. Esperanza testificó. Esos niños son más trabajadores y honestos que muchos adultos que conozco. Sus productos son extraordinarios. Les compro 3 veces por semana. Don Refugio añadió. Son los nietos de don Tomás Hernández, uno de los mejores agricultores que este estado ha conocido. Llevan su sangre y su espíritu. Finalmente, la jueza miró a Mateo directamente. Mateo, acércate. Él se levantó con piernas temblorosas. Dime con tus propias palabras, ¿por qué deberían quedarse en esa propiedad? Mateo respiró hondo. Señora jueza, esa tierra no es solo tierra, es donde mi bisabuelo cavó el pozo que todavía nos da agua después de 135 años, donde mi abuelo desarrolló semillas que ahora alimentan al pueblo, donde mi padre aprendió a ser un hombre bueno y donde nos enseñó a nosotros. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cuando nos abandonaron, no teníamos nada. Pero mi abuelo, él sabía que esto podía pasar. Dejó su conocimiento en cuadernos, sus herramientas escondidas, sus semillas protegidas, como diciéndonos, estaré aquí cuando me necesiten. Y mi padre escribió esa carta protegiéndonos porque nos amaba, incluso sabiendo que iba a morir. Lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no las limpió. No estamos pidiendo caridad, señora. Estamos pidiendo lo que construimos con nuestras manos, lo que nos dejaron con amor, lo que ganamos con sudor cada día. Esta tierra es nuestra familia, y nosotros somos dignos de ella. El silencio en la sala era absoluto. La jueza estudió a Mateo por un momento largo. Luego consultó brevemente sus documentos. He revisado toda la evidencia, dijo finalmente. Es extraordinariamente claro. La propiedad fue de don Tomás Hernández. Pasó legalmente a su hijo Roberto Hernández, quien designó protección explícita para sus hijos menores. La señora Ruiz nunca tuvo reclamo legal válido.
Los niños han demostrado más allá de cualquier duda capacidad de mantener la propiedad y sustentarse. El mazo golpeó. Don Fermín Aguirre es designado tutor legal de Mateo y Sofía Hernández hasta que alcancen mayoría de edad. La propiedad queda en fideicomiso para ellos. Caso cerrado. Luego añadió, mirando directamente a Mateo y Sofía: conocí a su abuelo hace muchos años. Testificó como experto en un caso agrícola. Era un hombre de integridad profunda. Veo su espíritu en ustedes. Cuiden su legado bien. Valentina se levantó bruscamente y salió de la sala sin mirar atrás. Afuera del juzgado, bajo el sol brillante, Mateo abrazó a Sofía mientras ella lloraba de felicidad. Don Fermín tenía lágrimas en los ojos. La gente que había venido a apoyarlos Esperanza, Don Refugio, otros del mercado los rodearon con abrazos y felicitaciones. «Lo logramos, Sofi», susurró Mateo. «Lo logramos de verdad. La tierra era suya. La familia estaba protegida. La justicia, finalmente, había sido servida». 6 meses después del juicio, la vida se sentía casi como un sueño del que nadie quería despertar. Granja Herederos ya no era solo un letrero pintado a mano. Era un negocio real, con contratos firmados, entregas regulares y 2 empleados jóvenes del pueblo que ayudaban con las cosechas. Mateo, a sus 11 años, manejaba los libros de cuentas con la precisión de alguien que había aprendido que cada peso contaba. Sofía, radiante a los 8, era sorprendentemente buena con los clientes, recordando sus nombres y preferencias con facilidad natural. Don Fermín visitaba cada tarde, no como supervisor sino como abuelo, que nunca habían tenido, pero siempre necesitaron. Ese martes, Mateo y Sofía estaban en la escuela primaria local, pero no como estudiantes. La maestra los había invitado a dar un taller sobre agricultura tradicional. «Mi abuelo decía que la tierra nos habla», explicó Mateo a los niños fascinados. «Solo necesitas aprender su lenguaje». Sofía mostró las semillas que habían traído, contando la historia de cómo su abuelo las había protegido durante décadas. Los niños escuchaban con ojos brillantes, tocando las semillas como tesoros. Esa noche, en la casa que ya no se sentía vacía sino llena de vida, Mateo abrió el cuaderno de su abuelo en la última página, la que había guardado para cuando estuvieran listos. El título decía, «Para cuando hayas ganado». Leyó en voz alta para Sofía, «Si estás leyendo esto, entonces lo lograste. Pero recuerda, la tierra no es posesión, es responsabilidad. No la tienes, la cuidas para las siguientes generaciones. El verdadero éxito no es lo que tomas de la vida, sino lo que dejas para otros. Vive con honor, trabaja con amor, enseña con paciencia, y nunca olvides, no estás solo. Yo, tu padre, todos los que vinieron antes vivimos en cada semilla que plantas, en cada mano que ayudas, en cada vida que tocas. El amor nunca muere, solo cambia de forma, con orgullo eterno, tu abuelo Tomás». Las lágrimas de Mateo eran tranquilas, dulces, no de tristeza, sino de gratitud profunda. El sábado, caminaron al cementerio con flores frescas y algo más. Un certificado enmarcado. Primer lugar, competencia regional de agricultura sostenible. Lo habían ganado con las semillas del abuelo. Mateo lo colocó entre las lápidas de su abuelo y su padre. «Lo logramos», susurró. «Juntos, como dijiste que haríamos». Sofía añadió flores nuevas. «Y hay niños que quieren aprender. Vamos a enseñarles todo, como ustedes nos enseñaron». Una voz suave interrumpió. «Disculpen». Una mujer mayor se acercaba, de la mano de un niño pequeño de quizás 5 años. En su otra mano, un sobre amarillento. «Soy la viuda de don Felipe Ramírez. Él y don Tomás compartieron semillas durante 50 años. Le entregó el sobre a Mateo. «Mi esposo dejó esto antes de morir, para los nietos de Tomás, cuando estén listos. Son semillas que guardó de su amigo. Dijo que la red de agricultores honorables nunca muere, solo espera». Mateo abrió el sobre con manos reverentes. Más semillas, más legado. El niño pequeño miraba a Sofía con curiosidad. «¿Tú plantas cosas?» Sofía sonrió. «Sí». «¿Quieres aprender?»
Los ojos del niño se iluminaron. Sí, mi bisabuelo también plantaba. Se llamaba Tomás. Mateo sintió algo hacer clic en su pecho. El ciclo no terminaba, continuaba. Mientras caminaban de regreso a casa bajo el atardecer dorado, Sofía preguntó, ¿crees que el abuelo sabía que llegaríamos tan lejos? Mateo miró las semillas en su mano. Pensó en el pequeño Tomás, en los niños de la escuela, en todos los que vendrían después. Creo que sabía algo mejor, Sophie. Sabía que el amor no se mide en lo lejos que llegas, sino en cuántos llevas contigo en el camino. La tierra bajo sus pies había alimentado a 4 generaciones, y alimentaría a 4 más, porque algunos legados no mueren, solo crecen. La historia de Mateo y Sofía nos enseña verdades que trascienden generaciones. Primero, la herencia más valiosa no es material. El abuelo Tomás no dejó dinero, dejó conocimiento. En sus cuadernos estaba la sabiduría de décadas, cómo leer la tierra, cuándo plantar según la luna, cómo cultivar paciencia junto con las semillas. Esa educación práctica salvó a sus nietos cuando el dinero no pudo hacerlo. Segundo, la preparación es un acto de amor. Tanto el abuelo como Roberto anticiparon tiempos difíciles, no con pesimismo, sino con amor previsor. Dejaron herramientas, documentos legales y, sobre todo, un camino claro para seguir. Enseñanza para padres. Proteger a los hijos no es solo darles cosas, es enseñarles a crear sus propias soluciones. Tercero, la resiliencia se construye, no se nace con ella. Mateo tenía 10 años cuando aprendió a llevar cuentas, negociar con adultos y tomar decisiones que muchos adultos evitarían. La necesidad lo convirtió en maestro de sí mismo. Los niños son más capaces de lo que creemos cuando confiamos en ellos. Cuarto, ningún éxito es individual. Don Fermín, Esperanza, la comunidad, todos fueron eslabones necesarios. La lección: construye relaciones honestas. Algún día, esa red te sostendrá cuando más lo necesites. Finalmente, el verdadero legado no se mide en posesiones, sino en vidas tocadas. Cuando Mateo y Sofía enseñan a otros niños, cuando comparten las semillas del abuelo, cuando inspiran al pequeño Tomás, ahí está la riqueza real. La tierra nos enseña paciencia, la familia nos enseña amor, el trabajo nos enseña dignidad, y el legado nos enseña que lo que damos perdura más que lo que guardamos.